Quiero enviar un saludo muy especial a cada uno de ustedes, un agradecimiento a las hermanas Paulinas por su invitación para encontrarnos en torno a la palabra de Dios, especialmente en este contexto, en este marco de situación de pandemia, de confinamiento, incluso de dolor y de pérdida por parte de muchos de nosotros como consecuencia de esta realidad, de esta situación tan fuerte por la que estamos pasando a nivel mundial como humanidad. En ese contexto, se me ha pedido una reflexión en torno al libro del Apocalipsis y su mensaje de esperanza frente a esta realidad que en muchos casos puede ser que la veamos un poco oscura. Frente al libro del Apocalipsis se han tejido muchas historias e imaginarios donde lo ven como un libro tal vez trágico, donde se habla de destrucción, de muerte, de catástrofe, pero en realidad lo que nos vamos a encontrar aquí es la presencia del Cordero que hace parte de estas visiones y va a ser el gran protagonista del libro. De hecho, la palabra apocalipsis significa revelación. Y lo que vamos a encontrar a lo largo y ancho de este libro es cómo esa revelación nos muestra a un Jesús que tiene en sus manos la historia de la humanidad. ¿Sí? Él es el contenido de la revelación misma. Así lo dice el versículo 1 del libro del Apocalipsis. Apocalipsis Jesús Christus, revelación de Jesús el Cristo. Por eso, más que revelarse algún dato sobre el fin del mundo, sobre una destrucción o una catástrofe, lo que vamos a encontrar es que se nos va a revelar una persona, la divina persona del Señor. Pues bien, en medio de ese contexto en el cual Jesús se nos revela, pues quiero hacer énfasis en un versículo en particular que es muy llamativo también en medio de esta situación en la que nos podemos encontrar. Corresponde al capítulo 6, versículo 10 del Apocalipsis, en el cual nos vamos a encontrar a una multitud, dice el texto, de degollados, de víctimas que están clamando al cielo pidiendo por venganza frente a esa situación. Esta expresión y esta petición suena tremendamente inquietante, incluso en un texto del Nuevo Testamento. Pues bien, vamos a profundizar en qué consiste ese llamado, ese clamor de esta multitud de víctimas, de degollados, y cómo Dios, desde la narrativa del Apocalipsis, responde a dicho llamado. Y vamos a mirar cómo este clamor y esa respuesta pues algo nos tienen que decir en medio de esta situación en la que nos encontramos. Como preámbulo a esta narrativa, quisiera invitarles o quisiera compartirles una experiencia personal que sucedió hace unos años, en el año 2002. Me encontraba un domingo, era el 9 de junio, en una parroquia del sur de Bogotá, la parroquia del Divino Rostro en el barrio Tunjuelito. Eran las 7 de la mañana cuando veo que de un momento a otro las personas empiezan a salir en medio de la Eucaristía, empiezan a salir de la iglesia y pues todos nos preocupamos qué estaba pasando. Cuando salimos nos dimos cuenta de algo y es que un río que se llamaba el río Tunjuelito, que es muy cercano a este barrio, se desbordó y empezó a inundar todo el barrio y las casas y las personas empezaban desesperadas a gritar y a tratar de salvar sus enseres, salir de sus casas, etcétera. Mi reacción en ese momento de mucha angustia y desesperación fue ponerme a rezar y le suplicaba a Dios y le pedía, Señor, quita esto, que se acabe esta situación. ¿Sí? No pasó nada, es decir, siguió la inundación, el nivel del agua seguía creciendo y mi oración parecía no tener ninguna respuesta. Frente a eso, pude pensar lo siguiente y pude preguntarme esto: ¿por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no actúa frente a este clamor? Y llegaba a pensar que era por esto, de pronto es por mi falta de fe,
porque tal vez mi fe no es muy fuerte. O de pronto, como lo hemos escuchado en algunos sermones o homilías frente a una situación trágica, era voluntad de Dios que así pasara. ¿Sí? En algunos casos uno escucha, es que Dios sabe cómo es que hace, cómo hace sus cosas. Es la sabiduría de Dios la que produce eso. Y ese pensamiento, esas ideas, iban calando mucho en mí, y con el paso del tiempo me di cuenta que tal vez estas no eran las razones por las cuales no sucedía lo que yo esperaba, sino que tal vez era necesario que yo revisara y repensara tres elementos en particular. Uno, mi idea sobre Dios, la concepción que yo tenía de Dios, porque tal vez influido por las películas de Hollywood que pasan en Semana Santa, pero también con muchos imaginarios, muchas ideas sobre Dios que aparecen también en la Sagrada Escritura, esperaba que Dios actuara de una manera casi espectacular, casi mágica, que frente a mi petición se hiciera tal cual lo que sucedía, casi como si Dios fuera un genio que actuaba en función de mis deseos, como un genio de la lámpara. Esa era la idea de Dios que yo tal vez tenía en ese momento y que era necesario repensar. Tal vez también tenía que revisar y repensar mi comprensión sobre el modo como Dios actúa, porque siguiendo este imaginario pensaba que era un Dios absolutamente todopoderoso, casi como el Zeus de la mitología griega, que está desde lo alto del cielo mirando qué pasa y mandaba rayos y mandaba en algunos casos castigos y en otros casos premios, y de esa manera tenía el control sobre la historia. ¿Sí? Y pensaba que Dios actuaba de esa manera. Esto también lo tuve que revisar y repensar, especialmente desde el contexto del Evangelio, porque en el Evangelio encontramos el principio a través del cual Dios actúa, y es la encarnación del Hijo de Dios, mostrando que no es un Dios que actúa desde arriba y desde afuera, casi de una manera supremamente poderosa y espectacular, sino que la encarnación nos muestra un Dios que actúa desde la pequeñez del ser humano, desde la pequeñez que implica el ser humano Jesús de Nazaret, desde adentro y desde abajo, frágil, débil y vulnerable. Así es el actuar de Dios. Yo estaba esperando otro tipo de actuar de Dios. También debía repensar el modo de relacionarme con ese Dios o con esa imagen de Dios, es decir, repensar mi propia oración, el modo como yo estaba orando y le estaba pidiendo a Dios algo. Eso también me llevó a repensar, ¿es que acaso la oración es simplemente una serie de palabras diciendo a Dios, dame, dame, haz esto, no lo hagas, por más buenas intenciones que tengamos? Eso también lo tuve que repensar. Sin embargo, esta experiencia también me llevó a tomar conciencia de algunos elementos, por ejemplo, de mi propia vulnerabilidad y también de la vulnerabilidad de los demás, que frente a situaciones de la naturaleza como estas, pues me encontraba, y todos nos encontrábamos en esa situación, impotentes. Por más que quisiéramos ayudarnos y todo eso, había situaciones que se salían de nuestras manos, que perdíamos el control. Y frente a esa situación y a esa experiencia de vulnerabilidad, debíamos asumir con humildad que hay cosas que no podemos hacer, por más buenas intenciones que tengamos. Pero también me ayuda a tomar conciencia de mi capacidad de compasión, de que el hecho de que pueda orar, incluso en ese contexto de forma angustiosa, por otros, pues me llevó a tomar conciencia de esa capacidad de poner en primer lugar incluso a otros, incluso sin conocerlos. ¿Sí? Que tal vez la situación no era simplemente pedir por ellos, sino que también estaba llamado a hacer algo por ellos, y a entender que ese era un principio casi como un germen de la experiencia de compasión, que no se puede reducir a un simple sentimiento, sentir con, sino también volcarme hacia él, y que eso también era un llamado en ese momento. Frente a esa situación y en ese contexto y en ese repensar esa imagen de Dios, ese modo de relacionarme con Él, esa comprensión sobre el modo como Dios actúa, pues me encontré con este versículo. Apocalipsis capítulo 6,
versículo 10, y me permito leerlo en este momento. Desde el versículo 9 incluso. Dice: cuando abrió el quinto sello, está haciendo referencia al Cordero que está abriendo este rollo, este libro que está sellado con 7 sellos allá en el cielo, y en la medida en la que va rompiendo cada sello van sucediendo cosas en el mundo. Ya este corresponde al quinto sello, ya los 4 sellos anteriores corresponden a lo que nosotros hemos escuchado y conocemos como los 4 jinetes del Apocalipsis. Aquí tenemos la apertura del quinto sello y dice: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las vidas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Vi la vida de los degollados, ellos están debajo del altar, debajo del altar. ¿Qué está mostrando esto en primer lugar? Una relación casi de reflejo entre arriba y abajo, el cielo y la tierra. Según esa relación de reflejo, pues así como aquí en la tierra ahí está el santuario, está el templo por excelencia, que en el caso del judaísmo del siglo I correspondía al templo de Jerusalén, pues se está suponiendo, el autor del Apocalipsis lo está haciendo, que en el cielo hay un santuario, y en ese santuario hay un altar. Y debajo del altar nos encontramos con estas vidas de estos degollados que están clamando, lo vamos a ver dentro de un momento. Pues aquí estamos viendo también algunos elementos que corresponden a la tradición romana, pero también a la tradición judía. En la tradición romana sabemos que en los altares dedicados a las divinidades, en la parte inferior, pues había algunos elementos sagrados, lo que más adelante en el cristianismo va a ser asumido, especialmente en el catolicismo, de poner reliquias dentro del altar para mostrar la consagración o la sacralidad del mismo altar. En la tradición judía nos vamos a encontrar con que en uno de los altares del templo de Jerusalén, que era el altar para el sacrificio de sangre, para el holocausto de sangre, había unos canales por donde corría la sangre de los animales que eran degollados para después ser ofrecidos al Señor, especialmente para algunas celebraciones como la Pascua. Y esta sangre pues hacía parte también de esa oblación o de ese sacrificio. Pues bien, volviendo aquí a este contexto, nos estamos encontrando debajo del altar a estos degollados. ¿Y qué están haciendo allá? Se dice que están ahí por causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. No están ahí por cualquier razón, están porque han dado un testimonio. Y en el griego en el que se escribe el Nuevo Testamento, testimonio se dice martiría, que es una palabra que también conocemos en español. Martiría es testimonio. No es testimonio como se ha entendido en nuestra cultura actual, como alguien que dice que vio algo y punto. No, desde este contexto, testimonio es ser capaz de dar la vida por algo que se ha experimentado. Y lo que se nos cuenta de estas personas es que son testigos, es decir, son mártires, han dado su vida por la palabra de Dios y por eso están allá consagrando el altar del cielo. Por eso están allá. Miremos a continuación el siguiente versículo. Dice: están a causa de la palabra y del testimonio que mantuvieron. Versículo 10. Se pusieron a gritar con fuerte voz: ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Mira ese grito tan fuerte y tan estremecedor. ¿Hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Unos personajes que están allá pidiendo, clamando por justicia. De hecho, en la tradición del Antiguo Testamento ya nos encontramos este tipo de expresiones y este tipo de peticiones por justicia a Dios. En la Torá misma, es decir, en los 5 primeros libros de la Biblia, vamos a encontrar este tipo de peticiones.
vamos a escucharlos. Por ejemplo, en el